a este canal de Fabián. Hoy continuamos perseverando en las pruebas. Nosotros tenemos que perseverar y que siempre tenemos que hacerlo, porque nosotros tenemos que perseverar en oración, en alabanza, en la Biblia y también en ayunos. Sé que nosotros tenemos que hacer eso para perseverar, para seguir luchando, para seguir venciendo y para vencer, porque nosotros vencemos por la palabra de Dios y eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque la Biblia es una herramienta eficaz y más cortante que una espada aguda de dos filos, y por lo cual la palabra de Dios es la espada del Espíritu, porque la verdad es una parte es una parte de un soldado amado, la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es lo importante, porque nosotros cada vez que leemos la Biblia, significa que estamos afilando cada vez más la espada. Y eso significa que cuanto más esté afilada la espada, mucho mejor. Sí, porque es así podemos derrotar a muchos enemigos por medio de la Biblia, y que nosotros tenemos que hacer batallas espirituales, porque nosotros sabemos que hay dos mundos, el infierno y el cielo. Pero solo les digo que ustedes tienen que perseverar en las oraciones y muchas oraciones más. Y por lo tanto, ustedes tienen que estar apegados a la palabra. Y eso es muy importante. Pero también es importante el amor al prójimo. Pero eso es otro video. Pero hoy vamos a hablar de perseverar en las pruebas. Nosotros tenemos que perseverar en medio de las pruebas, y eso es muy fundamental en la vida cristiana, y que siempre tenemos que llevar el verdadero significado que Jesús vivió por nosotros. Y eso es muy importante, porque confiamos en Dios, confiamos en sus planes y en nuestros sueños, y por eso es muy lindo recordar algunas cosas, y por lo cual nosotros tenemos que perseverar y luchar, y eso es lo más importante que tenemos, porque en la Biblia menciona también del yelmo de la salvación. Es el casco que sostiene la cabeza, y por lo cual también habla del escudo de la fe. El escudo de la fe es para esquivar las acechanzas del maligno, y por eso, y también los dados que nos acechan, los dados de fuego, que podemos protegernos a través del escudo de la fe, porque nosotros estaremos perseverando, luchando, y que siempre el Señor los bendiga a ustedes, y confiamos en Él y en sus planes, y pues es muy importante perseverar en medio de las pruebas. Yo no digo que es fácil, claro que no, yo sé que es difícil, pero hay que intentarlo una y otra y otra y otra vez. Y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que perseverar en las pruebas, porque tenemos que seguir siempre firme, fuerte y estable en las manos del Señor. Y eso es lo más importante que tenemos, confiando en Él y en sus planes que tiene para nosotros. Y en Él siempre está puesta la armadura espiritual, que es lo más importante, porque también hay muchas otras partes de la armadura espiritual que tenemos por delante de nuestra fe. O sea que si ustedes, por ejemplo, le dan un pensamiento que te dice que no naciste de nuevo, que tal cosa, ustedes digan, sí, yo nací de nuevo, yo nací de nuevo. Voy a resistir, soy nacido de Dios, soy nacido de nuevo, porque se lo pedí a Dios. Así tienen que decir, para que Él no pueda resistir el enemigo, las acechanzas, y por eso nosotros tenemos que luchar en medio de las pruebas, tenemos que estar perseverando en oración, y que siempre, porque el Señor Jesús dice, oren sin cesar, para alejar las tentaciones. Sí, eso dice el Señor Jesús.
tenemos que orar para no caer en las tentaciones. Y por lo tanto, ustedes tienen que estar así perseverando con un ánime voz, que siempre ustedes tienen que tener en cuenta que la palabra de Dios es más cortante que una espada aguda de 2 filos. Y por eso, cada vez que leemos la Biblia o la escuchamos, estamos afilando más la espada del Espíritu. Y eso es lo más importante, porque eso nosotros tenemos que estar bien armados, bien fuertes. Pero no estoy hablando de violencia, no. Estoy hablando de algo espiritual. Y por lo tanto, la batalla espiritual es cuando alguien, por ejemplo, si alguien se enfrenta a un dragón, ¿qué tiene ese hombre? Tiene una armadura. Sí, sí, ese es así. Porque la armadura espiritual es lo mismo que una armadura de metal. Pero no es de metal cualquiera. No, no, no. Es una armadura espiritual que nosotros tenemos que usarla para acabar con las acechanzas del maligno y a evitar los dados de fuego que nos echan. Y por lo tanto, para eso está el escudo de la fe. Hay que perseverar, perseverar y perseverar todo el tiempo. Y eso el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Y muy importante. Así que muchísimas gracias por este video. Y también les digo una cosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos la oración como refugio. Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios a través de la oración. Tenemos que siempre mantener activa esa oración que tenemos, porque confiamos en el Señor Jesús y por eso ustedes tienen que orar por los demás y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que orar por todos aquellos que desean cambiar una vida por Dios, que quieren hacer una persona totalmente nueva. Por eso nosotros tenemos que orar y que siempre manifestamos el amor de Dios que está en nosotros. Y por eso tenemos que orar por todos los que, no importa si se lo merecen o no, tenemos que orar a todos, porque el Señor Jesús nos ordena que tenemos que orar. Y también como la oración modelo el Padre Nuestro, que también que tenemos que orar varias veces si queremos pedir algo o si queremos que lo bendiga a otro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que orar a todos ellos. Tenemos que seguir siempre pidiendo a Dios por todos nuestros juegos y que siempre el Señor siempre nos escucha a través de la oración, porque la oración es una herramienta viva y eficaz. Y por eso tenemos que siempre poner la oración en primer lugar de nuestra vida. Tenemos que estar siempre plenamente confiados en el Señor. Eso es lo más importante. Tenemos que orar para que Dios nos guarde, para refugiarnos en Él. Y por eso es muy importante que ustedes tienen que orar por todos aquellos que buscan la salvación. Y eso es muy importante. También oren por los gobernantes, por todo. Por eso, oren como refugio. Y por eso, porque si estamos orando, nos refugiamos en Dios, que nos da la respuesta a nuestras oraciones. Pero sonó preciso respuestas. Lo que son preciso es solo que Dios conceda y ya está. Y por eso es muy importante, porque nosotros tenemos que poner la oración en medio de nuestro y del corazón. Y por eso confiamos plenamente en el Señor y confiamos en sus planes y que siempre que Él está con nosotros tenemos que salir vencedores por medio de la oración. Porque el Señor Jesús dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Por eso, nosotros tenemos que orar para librarnos de las tentaciones. Y eso es muy importante. Hay que hacerlo todo eso en el todopoderoso nombre de Jesús, que es muy importante también. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos la oración como refugio. Nosotros tenemos que refugiarnos en Dios a través de la oración. Tenemos que siempre mantener activa esa oración que tenemos, porque confiamos en el Señor Jesús y por eso
ustedes tienen que orar por los demás y eso es muy importante, porque nosotros tenemos que orar por todos aquellos que desean cambiar una vida por Dios, que quieren hacer una persona totalmente nueva. Por eso nosotros tenemos que orar y que siempre manifestamos el amor de Dios que está en nosotros. Y por eso tenemos que orar por todos los que, no importa si se lo merecen o no, tenemos que orar a todos, porque el Señor Jesús nos ordena, tenemos que orar. Y también como la oración modelo, el Padre Nuestro, que también que tenemos que orar varias veces si queremos pedir algo o si queremos que lo bendiga a otro. Y por lo tanto, nosotros tenemos que orar a todos ellos. Tenemos que seguir siempre pidiendo a Dios por todos nuestros juegos y que siempre el Señor siempre nos escucha a través de la oración, porque la oración es una herramienta viva y eficaz. Y por eso tenemos que siempre poner la oración en primer lugar de nuestra vida. Tenemos que estar siempre plenamente confiados en el Señor. Eso es lo más importante. Tenemos que orar para que Dios nos guarde, para refugiarnos en Él. Y por eso es muy importante que ustedes tienen que orar por todos aquellos que buscan la salvación. Y eso es muy importante. También oren por los gobernantes, por todo. Por eso, oren como refugio. Y por eso, porque si estamos orando, nos refugiamos en Dios, que nos da la respuesta a nuestras oraciones. Pero sonó preciso respuestas. Lo que son preciso es solo que Dios conceda y ya está. Y por eso es muy importante, porque nosotros tenemos que poner la oración en medio de nuestro y del corazón. Y por eso confiamos plenamente en el Señor y confiamos en sus planes y que siempre que Él está con nosotros tenemos que salir vencedores por medio de la oración. Porque el Señor Jesús dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Por eso, nosotros tenemos que orar para librarnos de las tentaciones. Y eso es muy importante. Hay que hacerlo todo eso en el todopoderoso nombre de Jesús, que es muy importante también. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.